Después de una exitosa noche de negocios, Alejandro Cruz, dueño de un gran conglomerado tecnológico, fue atacado de forma repentina. Y perdió su teléfono, su coche, su billetera y su ropa costosa. Deambulando bajo la lluvia fría de la noche, encontró un pequeño restaurante llamado Millie's Diner. Y entró con desesperación. Camila Ríos, una joven camarera, reconoció de inmediato la miseria del desconocido. Y le sirvió un tazón de sopa caliente sin pedir nada a cambio. Alejandro se sentó con cierta vacilación. Su orgullo puesto a prueba al tener que aceptar la bondad de una desconocida. Camila no hizo muchas preguntas. Simplemente colocó en silencio un tazón de sopa caliente y pan fresco frente a él, diciéndole que debía comer para entrar en calor. Aunque no tenía dinero. Alejandro comió en silencio, sintiendo como el calor regresaba a su interior. No solo por la comida, sino por la bondad incondicional de aquella joven camarera. Después de terminar de comer, Alejandro le confesó sinceramente a Camila que no tenía dinero para pagar la comida. Camila solo sonrió levemente y respondió que, a veces, lo único que una persona necesita es un poco de bondad. Ese gesto conmovió profundamente a Alejandro. Por primera vez en muchos años, sintió su corazón estremecerse ante una simple muestra de amabilidad. Después de terminar de comer, Alejandro le confesó sinceramente a Camila que no tenía dinero para pagar la comida. Camila solo esbozó una leve sonrisa y respondió que, a veces, lo único que una persona necesita es un poco de bondad. Ese gesto conmovió profundamente a Alejandro. Por primera vez en muchos años, sintió su corazón estremecerse ante la simpleza de la amabilidad genuina. Camila le llevó a Alejandro una taza de café caliente y arrastró una silla para sentarse junto a él, preguntándole cómo había sido su noche. Alejandro, con cierta vacilación, confesó que había sido una noche terrible, pero que su amabilidad lo había hecho sentir mejor. Camila solo sonrió levemente, diciendo que lo que hizo fueron solo pequeñas cosas que cualquiera podría hacer. A veces, las personas solo necesitan un poco de ayuda para seguir adelante. Desde aquel día, Alejandro comenzó a visitar el restaurante Millie's Diner cada mañana, siempre sentándose en el mismo rincón y observando en silencio cómo trabajaba Camila. Cada vez que iba, descubría algo nuevo sobre ella. La forma en que sonreía, la manera en que atendía a cada cliente, como si fueran parte de su familia. Ella no era solo una camarera. Para Alejandro, Camila era quien traía luz a un lugar que parecía el más común del mundo. Una mañana, Camila llevó el café a Alejandro y notó que él miraba pensativo hacia lo lejos. Ella arrastró una silla y se sentó suavemente, preguntándole en voz baja en qué estaba pensando. Alejandro respondió que admiraba cómo ella podía mantenerse fuerte en medio de tantas dificultades. Camila sonrió con tristeza y dijo que tenía una razón para seguir adelante. Su pequeña hija llamada Luz, quien la ayudaba a no rendirse cada día. Alejandro se quedó en silencio al escuchar a Camila hablar sobre la enfermedad de su madre y los gastos médicos que la mantenían siempre al límite. Aunque sabía que podía ayudarla con facilidad, aún no se atrevía a revelar su verdadera identidad, por miedo a arruinar el lazo sincero que poco a poco se estaba formando entre ellos. Camila no tenía idea de que el hombre callado sentado frente a ella era un millonario anónimo, y que su bondad había transformado el corazón de él. Un día, Alejandro conversó con Mayra, la cocinera del restaurante, para conocer más sobre Camila. Mayra confirmó que Camila siempre fue una persona que se sacrificaba en silencio y que nunca se quejaba, a pesar de lo difícil que era su vida. Alejandro la admiró aún más, dándose cuenta de que Camila no era solo una camarera, sino una mujer fuerte y llena de compasión. Una tarde, Camila bromeó diciendo que Alejandro ya era parte del mobiliario del restaurante,
Y él soltó una carcajada encantada. Camila dijo en tono de burla que si sabía lavar platos podía echar una mano. Y Alejandro aceptó con naturalidad, sintiendo una ligereza en el corazón que no recordaba haber sentido antes. Estando junto a Camila, Alejandro sentía que podía ser él mismo. Sin estatus, sin máscaras. Solo un hombre sincero. En medio de un pequeño restaurante. A la mañana siguiente, Alejandro llegó más temprano que de costumbre. Pero esta vez ya no observó las calles como solía hacerlo. La imagen y las palabras de Camila seguían rondando en su mente como un eco persistente, llenando su interior de una confusión silenciosa. Cuando Camila le llevó el café a la mesa, Alejandro le dijo que le gustaba el ambiente de ese lugar. Un sitio sencillo pero más auténtico que todos los lugares lujosos que había conocido. Mayra, la cocinera de edad, le recordó a Camila que debía terminar el inventario antes de finalizar su turno, lo que hizo que ella se alejara de la conversación con Alejandro. Mientras Camila se apresuraba a entrar al interior, Alejandro vio por casualidad un cuaderno pequeño, colocado sobre el mostrador, con su nombre garabateado en uno de los recibos. Descubrió que Camila había estado pagando en silencio todas sus comidas, descontándolas de su ya modesto salario. Un gesto que lo dejó atónito y conmovido hasta el punto de no poder pronunciar palabra. Alejandro sintió un nudo en el pecho al enterarse de que Camila se había sacrificado para ayudar a un desconocido, que ella creía que era un hombre sin hogar. Mayra confirmó que Camila siempre había sido así, haciendo el bien en silencio, sin esperar nada a cambio. Alejandro la admiró más que nunca, pero también se sintió atormentado por no poder revelar su verdadera identidad en ese momento. Cuando Camila regresó, Alejandro la llamó y le preguntó por qué había pagado aquellas comidas. Ella simplemente sonrió y dijo: alguien tiene que ayudar. No todos pueden pagar. Pero eso no significa que no merezcan ser ayudados. Esa respuesta, tan sencilla pero tan sincera, le provocó un nudo en la garganta a Alejandro. Porque la bondad de Camila trascendía cualquier molde que él hubiera conocido. Alejandro seguía yendo al restaurante Millie's Diner todos los días, observando cómo Camila trabajaba, con una bondad que nunca se agotaba. Siempre se preguntaba cómo una mujer como ella podía cargar con toda una vida y aún así sonreír a cada cliente. Un día, mientras Camila limpiaba una mesa, Alejandro le preguntó si alguna vez había soñado con hacer algo diferente, algo que realmente le perteneciera. Camila confesó que, si pudiera, le gustaría convertirse en enfermera. Ese era un sueño que había guardado durante mucho tiempo, pero que la vida no le había permitido alcanzar. Alejandro sintió un nudo en el corazón al escuchar su voz suave. Cargaba de una tristeza contenida y una nostalgia silenciosa. Sabía, en lo más profundo, que ella merecía una oportunidad para vivir por sí misma, y no solo para sacrificarse por los demás. Esa noche, Alejandro fue a ver a su asistente Martín, para pedirle consejos sobre si debía revelar o no su verdadera identidad a Camila. Martín le dijo que la verdad, aunque a veces sea difícil de escuchar, siempre debe ser dicha por quien la lleva dentro. Esas palabras hicieron que Alejandro pensara toda la noche. Sabía que, si quería ganarse la verdadera confianza de Camila, debía empezar por ser honesto con ella. A la mañana siguiente, Alejandro llegó muy temprano al restaurante, llevando un ramo de margaritas blancas, las flores que Camila había mencionado que su madre amaba. Al entrar, Camila se sorprendió, pero una leve sonrisa apareció en su rostro al ver las flores colocadas sobre el mostrador. Alejandro no dijo mucho. Solo quería comenzar el día con algo hermoso, como las cosas que Camila siempre hacía en silencio por los demás. Finalmente, Alejandro decidió que no podía seguir ocultando la verdad, y le pidió a Camila hablar en privado después de su turno. Él le confesó que era un millonario,
que había ocultado su identidad intencionalmente. En busca de sinceridad. Camila quedó atónita. Sus emociones mezcladas entre el dolor, la confusión y la duda. Sobre todo lo que había sucedido. Aunque se sentía herida, Camila poco a poco comenzó a darse cuenta de que lo que Alejandro sentía por ella era real. No por el dinero, sino por un afecto sincero. Con el tiempo, ella volvió a abrir su corazón. Y Alejandro lo demostró con hechos. Apoyándola para cumplir su sueño de ser enfermera. Cuidando de su madre y de la pequeña Luz como si fueran su familia. Finalmente, se casaron en un jardín lleno de sol y flores. Donde el amor, la confianza y el sacrificio encontraron un hogar eterno.